Bien, mis hermanos, yo les pido que abran el día de hoy sus Biblias en la segunda carta del hermano Pedro, segunda carta de Pedro, capítulo 1, versículo 1. Segunda de Pedro 1:1, dice nuestro Señor en su bendita palabra: Simón Pedro, siervo y apóstol de Jesucristo, a los que habéis alcanzado por la justicia de nuestro Dios y Salvador Jesucristo, una fe igualmente preciosa que la nuestra. Qué manera tan hermosa de comenzar una carta, el hermano Pedro compartiendo este mensaje a todo aquel que ya alcanzó, dice él, una fe preciosa que la de él, que la de Silvano, que era su escribano. ¿Qué nos quiere decir Pedro con esto? Que debemos de llegar a una madurez, que nuestra fe no debe de estancarse, no debe de ser como un granito de mostaza, que es la medida que nos pide nuestro Señor Jesucristo para creer, pero que no nos quedemos allí, sino que avancemos, que crezcamos, que conozcamos a nuestro Señor, para que cada vez, día con día, nuestra comunión sea más fuerte, más poderosa, más grande, y que cada vez nos vayamos desarraigando de los engaños, costumbres, tradiciones de este mundo. Aquí nos dice Pedro que en la justicia de nuestro Señor Jesucristo, porque Él es justo, Jesús ha sido el único justo que ha existido en este planeta Tierra. Esa justicia Él la obtuvo en la cruz del Calvario, cuando venció en la cruz al enemigo de la humanidad, cuando Cristo Jesús cumplió con toda la ley. Había maldición en ella y Él vino a deshacer esa maldición siendo colgado en esa cruz, y obtuvo la justicia de Dios. ¿Y cómo se confirmó que Él ya era justo delante de los hombres? Cuando resucitó con gran poder y gran gloria. Ahí Dios Padre nos dice: mi ira ya ha sido aplacada. La ira de Dios por el pecado ha sido expiada. ¿Por quién? Por su Cordero Santo, Cristo Jesús, nuestro Señor. Y por ese hecho, Dios Padre lo declara justo. Y nosotros, llegando a la fe, creyendo como nuestro único Señor y suficiente Salvador de nuestras vidas, también su justicia, Dios Padre, nos la endosa. Entonces nosotros también ya somos justos delante de Dios.
Y nos pide Pedro que tengamos una fe igualmente preciosa que la de él y que la de varios apóstoles y discípulos de aquella época. Una fe madura, una fe ya sin arraigo terrenal. Versículo 2 dice, gracia y paz os sean multiplicadas. ¿Se imaginan? La gracia de Dios y la paz de Dios multiplicadas en nuestras vidas. Es hermosísimo. ¿Y cómo podemos multiplicar esa gracia y esa paz en nuestras vidas? Aquí lo dice Pedro. Gracia y paz os sean multiplicadas en el conocimiento de Dios. Tengo que hacer un estudio profundo teológico de esta palabra para que entendamos que simplemente conoce a Dios y vas a obtener gracia y paz multiplicadas. Amén. Multiplicadas. Gracia y paz os sean multiplicadas en el conocimiento de Dios y de nuestro Señor Jesús. No nada más en Dios, sino en su Cordero Santo, Cristo Jesús. Hay una palabra muy hermosa en el libro del profeta Jeremías. Vamos a Jeremías, por favor, Jeremías 9. Jeremías 9, 24, desde el 23. Aquí en este mundo, el engaño más grande que puede haber es que te digan, trasciende, que no tiene nada de malo trascender, pero trasciende para que te vean en el mundo que trasciendes. Trasciende para que te aplaudan en el mundo, para que te elogien, para que te alaben. Trasciende. ¿Qué están fomentando ahí? El ego, el orgullo, la soberbia. Satanás, desde el principio, metió ese pecado. El ego. Le dijo a Eva, seréis como Dios, sabiendo el bien y el mal. Y hasta el día de hoy, el ser humano juega a ser Dios y hace descubrimientos científicos y la tecnología avanza y el hombre ya casi está a punto de irse a la luna, a Marte, para que tenga el crédito y el reconocimiento de toda la humanidad. Pero están engañados. Porque Jeremías 9:23 dice, así dijo Jehová, no se alabe el sabio en su sabiduría, ni en su valentía se alabe el valiente, ni el rico se alabe en sus riquezas. Todo eso en el mundo es exigido, es practicado, es aplaudido. Pero dice Jehová que no te alabes en esas cosas, ni en tu sabiduría, ni en tu valentía, ni en tu riqueza. Versículo 24 dice, mas alábese en esto el que se hubiere de alabar.
en entenderme y conocerme, que yo soy Jehová, que hago misericordia, juicio y justicia en la tierra, porque estas cosas quiero, dice Jehová. Precisamente la hermana María Dolores el martes en el Instituto Bíblico, en el tiempo de café, estábamos platicando acerca de que ella desde chica estudiaba la palabra, ¿verdad? Estudiaba la Biblia, pero que le daba miedo Jehová de los ejércitos del Antiguo Testamento. Le daba miedo porque ahí hablaba de que tenían que exterminar a los amalecitas, totalmente. Que tenían que terminar con los cananitas, totalmente. Hasta mujeres y niños. Y que le daba miedo Jehová de los ejércitos del Antiguo Testamento. Mejor me comentaban, mejor me leo el Nuevo Testamento, porque ahí habla de Cristo, de su amor, de su misericordia. Y me aclaró la hermana María Dolores que, bueno, pues obviamente ella de pequeña empezó a leer el Antiguo Testamento y no lo entendía, ¿sí? Pero para entender, como aquí dice la palabra, a Jehová, tenemos que conocerlo. ¿Y cómo tenemos que conocerlo? Escudriñando la palabra de Dios. A simple vista, pudiera pensarse que Jehová era muy drástico, muy sanguinario en el Antiguo Testamento, pero tiene su explicación. Aparte de la misericordia de Él, que es lento para la ira y grande en misericordia, también es Dios de justicia. Y si le dijo al pueblo de Israel antes de entrar a la tierra prometida que acabara con toda la gente de Canaán, es porque era gente muy mala, muy perversa. Hasta los niños. En el libro de Levítico nos habla de todas esas abominaciones que el pueblo de Canaán practicaba. Homosexualidad, lesbianismo, zoofilia, necrofilia, pedofilia. Entonces Dios Padre quería terminar con toda esa gente, por todos esos pecados, pero además dice la Escritura en el libro de Génesis que les iba a dar 400 años al amorreo para que se arrepintiera de sus hechos. Ahí está la misericordia de Dios. Te doy 400 años para que te arrepientas. Se lo dice bien claro a Abraham. 400 años yo le voy a dar al amorreo para que se arrepienta de sus pecados. ¿Se arrepintieron? No se arrepintieron. Entonces, vino juicio. Entonces ahí podemos entender que Dios es Dios de amor, de misericordia, pero también de justicia. No tomará por inocente al culpable. Y aquí en Jeremías 9:24 dice: mas alábese en esto el que se hubiere de alabar, en entenderme, en entender a Jehová, en entender por qué hace las cosas, en entender por qué viene misericordia, pero luego juicio. Siempre antes del juicio, en el Antiguo Testamento,
primero había misericordia. Un tiempo de arrepentimiento, un tiempo de espera de parte de Dios para que el pueblo de Israel se arrepintiera de sus pecados. En entenderme y conocerme que yo soy Jehová. ¿Cómo lo vamos a conocer? Pues por medio de la Escritura, por medio de su palabra y por medio de la obediencia también que nosotros tengamos y vivamos para con Él. Por carne propia vamos a saber que Él es bueno y que lo único que quiere para el ser humano es su bien, la plenitud del ser humano. Entonces, si nosotros vamos entendiendo y comprendiendo la Escritura, comprendiendo al Señor, su carácter, conociendo cómo reacciona ante ciertas situaciones, cada día lo vamos a amar más. Porque vamos a entender siempre que antes del juicio viene la misericordia. En entenderme y conocerme que yo soy Jehová, que hago misericordia. Primero escribe que Él hace misericordia, dice. Que hago misericordia. Después de esa misericordia viene juicio y justicia en la tierra. Porque estas cosas quiero, dice Jehová. Dice Jehová. Regresemos a 2 de Pedro, por favor, 1. Gracia y paz os sean multiplicadas en el conocimiento de Dios. ¿Quieres que se te multiplique la gracia y la paz del Señor? Conoce al Señor cada vez más. En el conocimiento de Dios y de nuestro Señor Jesús. Versículo 3. Como todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad nos han sido dadas por su divino poder, mediante el conocimiento de aquel que nos llamó por su gloria y excelencia, por medio de las cuales nos ha dado preciosas y grandísimas promesas. El Señor nos ha dado preciosas, dice la palabra, y grandísimas promesas. ¿Una de ellas cuál es? La vida eterna. La vida eterna. Es la máxima promesa que el Señor nos ha dado. La vida eterna. Otra preciosa y grandísima promesa, ¿cuál es? Nuestra heredad en el cielo. En Efesios está escrito que el Señor ya nos bendijo con toda bendición espiritual en las regiones celestes. Esa es otra preciosa y grandísima promesa. ¿Y cuál es? Que mientras estamos en este plano terrenal, el Señor nos va a dar gracia sobre gracia, nos va a dar reposo, nos va a dar amor, nos va a dar consuelo, nos va a dar paz. El mundo no tiene paz. Y nosotros experimentamos la paz que sobrepasa todo entendimiento. Esa es una preciosa y grandísima promesa. ¿Cuál es otra preciosa y grandísima promesa? Que el Señor nos manda ángeles para que nos cuiden y nos protejan de todo peligro y de toda maldad. Para que vivamos seguros, para que nos sintamos seguros en este mundo de maldad. Otra preciosa y grandísima promesa que nos da identidad. En el mundo la gente no tiene identidad. La gente se pesca de ídolos. La gente se pesca de personajes públicos para
sentirse pertenecido y sentirse a un grupo selecto de personas. Eso no es una identidad. Eso es copiar la identidad de otro. Pero que si la identidad de ese otro tampoco es genuina, pues entonces ¿en qué camino están andando? En un camino falso. Dios Padre y su amado Hijo Jesucristo nos da la verdadera identidad que el ser humano puede tener. Hijos de Dios, hijos de Dios, reyes y sacerdotes de Dios. Otra preciosa y grandísima promesa. ¿Cuál es otra preciosa y grandísima promesa? Que si tú trabajas para su reino, que si tú llevas a los pies de Cristo a la gente, que si tú proclamas el Evangelio, proclamas la verdad de que en Cristo Jesús solamente hay vida eterna y salvación, también te va a dar galardón completo y te va a dar la autoridad para gobernar sobre X cantidad de ciudades en el reino milenial. ¿Cuántas y cuántas preciosas y grandísimas promesas podemos contar en este momento para llenarnos de amor, de gozo, de paz en nuestros corazones? Entonces vean todo lo que tenemos, todo lo que tenemos, por medio de las cuales nos ha dado preciosas y grandísimas promesas, para que por ellas llegaseis a ser participantes de la naturaleza divina, habiendo huido de la corrupción que hay en el mundo a causa de la concupiscencia, a causa de ese desorden, de esa pasión desordenada que tengo yo en mi carne, que porque ganó México el día de hoy, ya me voy con mis cuates todo el día a tomarme una cerveza y eso ya se convirtió en una borrachera, y al otro día ya no fui a trabajar, me van a poner falta, empiezo a tener problemas por cualquier cosita, ¿verdad? Debemos de huir de la corrupción que hay en este mundo. Está bien que ganó México. Qué padre que haya ganado México. No hay ningún problema, no tiene nada de malo, pero ¿cómo celebramos, verdad? Ahí está esa pasión desordenada que brota, que sale, que se convierte en pecado. ¿Qué tiene de malo que me vaya yo a un bar? No voy a tomar, no voy a fumar, nada más voy a acompañar a unos amigos que me invitaron. No vayas, no te contamines, eres un santo de Dios. Como ya lo hemos estudiado en el libro de Levítico, ¿verdad? A los sacerdotes y al sumo sacerdote se les prohibía tocar cadáver, porque el cadáver representa muerte y la muerte es el resultado final del pecado. Y ahí lo que nos está enseñando el Señor para nosotros como cristianos es de que debemos de mantenernos completamente en santidad, sin contaminarnos con el mundo. Entonces no tengo por qué ir a ninguna cantina ni a ningún bar. Y si me invitan, digo, ¿sabes qué? Que no puedo. ¿Por qué no puedes? Porque no debo de asistir a esos lugares. Yo soy cristiano, hijo de Dios, no tengo por qué ir ahí. Discúlpame.
no puedo ir. Pero estar firme en mi fe, firme. ¿Qué comunión tiene Cristo con Belial? Ninguna. La luz con las tinieblas, ninguna. Entonces, seamos sabios y cuidemos nuestra salvación con temor y temblor, porque estamos viviendo el último tiempo. Y cualquier mal pasito que demos puede traer consecuencias. Dice el Señor en su palabra, para que por ellas, por estas preciosas y grandísimas promesas, llegaseis a ser participantes de la naturaleza divina. Para que lleguemos a participar de la naturaleza divina, que significa ser glorificados cuando Cristo Jesús venga por su iglesia. Vamos a llegar a ser participantes de la gloria de Cristo. Pero también dice Pedro que tenemos que huir, ¿verdad? Dice, habiendo huido de la corrupción que hay en el mundo, a causa de la concupiscencia, de esas pasiones desordenadas que tiene la carne y que brotan y hacen que el ser humano cometa impiedades. Vosotros también, versículo 5, poniendo toda diligencia, vean lo que dice aquí, poniendo toda diligencia, todo cuidado, por esto mismo, para que nosotros huyamos de la corrupción que hay en este mundo, debemos de estar atentos, es lo que dice, atentos diligentemente, añadida a vuestra fe, virtud. A la virtud, conocimiento. Este versículo 5, en la Nueva Traducción Viviente dice, en vista de todo esto, de todo lo que ya Pedro nos está escribiendo anteriormente, en vista de todo esto, esfuércense al máximo, dice la Nueva Traducción Viviente. Esfuércense al máximo por responder a las promesas de Dios, complementando su fe con una abundante provisión de excelencia moral. ¿Qué quiere decir eso? La Reina Valera habla de virtud. ¿Y cuál es esa virtud? Que te conduzcas en santidad en este mundo. Que tengas una excelencia moral. Que de repente peques por ahí por la cuaresma, como dicen por ahí. Muy de vez en cuando. Pero que te mantengas en esa excelencia moral, dice la NTV. Complementando su fe con una abundante provisión de excelencia moral. Y esa excelencia moral, añádele conocimiento. En la Reina Valera dice, añadida a vuestra fe virtud, o sea, una conducta intachable de santidad en este mundo. A la virtud, conocimiento. Tenemos que tener el conocimiento de Dios para que cada día avancemos más y crezcamos más en la fe del Hijo del Hombre. A la virtud, conocimiento. Tenemos que conocer quién nos salvó, quién nos redimió, quién se atrevió a ir a la cruz para salvarnos de una muerte eterna en el infierno. Tenemos que conocer quién hizo eso. Por agradecimiento, porque ya me quitó, ya me sacó, ya me rescató de una muerte segura.
Por agradecimiento tengo que conocer quién me salvó. Y al conocer quién me salvó, como dice aquí la palabra, versículo 6, al conocimiento, dominio propio. Porque Dios no nos dio espíritu de cobardía, sino de poder, de amor, ¿y de qué dice la palabra? Y de dominio propio. El Espíritu Santo en nosotros, conforme vamos avanzando, conforme vamos teniendo el conocimiento, conforme vamos comportándonos en virtud en este mundo, vamos a aprender por medio del Espíritu Santo a tener ese dominio propio, esa prudencia, esa sabiduría para saber hablar lo que debo de hablar y para callarme cuando debo de callarme. Vean quién está escribiendo esta carta. Pedro estaba escribiendo esta carta, Pedro la escribió y Pedro era el más imprudente de todos sus apóstoles. Pedro primero hablaba y luego pensaba. Vean cómo el Señor, por medio de su Santo Espíritu, lo fue, ¿verdad?, restaurando, lo fue purificando, lo fue santificando. Y Pedro tuvo que haber experimentado todo esto que está escribiendo, dándolo a nosotros para que apliquemos lo mismo. Y eso confirma que el Espíritu Santo en él lo perfeccionó. Porque habla de conocimiento. Y al conocimiento, dominio propio. Al dominio propio, paciencia. Cuando se tiene dominio propio, cuando sabes tener ese dominio propio, cuando el Espíritu Santo te da ese dominio propio, también aprendes a tener otro fruto del Espíritu Santo, que es la paciencia. El Espíritu Santo te ayuda a ser paciente. Tenemos que estar llenos del Espíritu para que el fruto de la paciencia venga a nosotros. A la paciencia dice piedad. A la piedad, afecto fraternal. Y al afecto fraternal, amor. Ahora, la Biblia NTV dice del versículo 6, el conocimiento con control propio, dominio propio. Conforme vamos teniendo el conocimiento de la palabra del Señor, nos vamos amando, nos vamos enamorando más de Dios, vamos amando más al Señor, nos vamos llenando más de Él, entonces con eso nos va a dar el Espíritu Santo control propio. Y el control propio con perseverancia, o sea, paciencia. Porque va aumentando tu fe. Va aumentando tu fe y tú sabes y vas aprendiendo. El Señor te va enseñando a que es muy importante que siempre estemos esperando en el Señor. Amén. En el Señor. Y a eso lo llama Pedro perseverancia o paciencia. La perseverancia, la NTV dice, con sumisión a Dios, totalmente sometido a Dios. Dice la palabra del Señor en Efesios, someteos a Dios, resistid al diablo y él huirá de vosotros. Conforme estemos más sometidos a Dios, van a venir más ataques del enemigo. Pero si resistimos al enemigo, él va a huir. ¿Para siempre? No. Se va a dar una vueltecita por otro lado y de repente va a volver y te va a volver a tentar. Versículo 7.
En la Reina Valera dice, a la piedad, afecto fraternal. Y al afecto fraternal, amor. En la Biblia, Nueva Traducción Viviente, dice la sumisión a Dios con afecto fraternal, con afecto de hermanos. O sea, amarás a tu prójimo como a ti mismo, pero a tus hermanos en la iglesia también debes de amarlos como a ti mismo. La sumisión a Dios representa, significa humillarte, ser humilde, ser paciente. Y cuando tú eres así, ¿qué va a venir después? El afecto fraternal, porque le vas a tener paciencia a tu hermano. Dice la palabra del Señor, soportaos los unos a los otros. Porque somos de diferente carácter. Somos de diferente carácter, de diferente temperamento, de diferente forma de pensar, de diferentes costumbres y maneras de ser. Entonces, si hay sumisión a Dios, que es sinónimo de humildad, entonces puede haber afecto fraternal, porque voy a tolerar, voy a tener paciencia, voy a aprender a vivir de esa manera. Entonces, cuando yo vivo ya de esa manera, ¿qué estoy proyectando en mí? Cristo, a Cristo, la imagen de Cristo en mí. Luego dice, y el afecto fraternal con amor por todos. Con amor por todos. Versículo 8, Reina Valera dice, porque si estas cosas están en vosotros y abundan, no os dejarán estar ociosos, andar pensando cosas malas, ni sin fruto en cuanto al conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Vean qué manera tan hermosa de Pedro de escribir algo que cuando nosotros lo conocemos en los evangelios era completamente lo opuesto. Pedro era imprudente, Pedro no tenía amor por los demás, más bien le corta la oreja al siervo del sumo sacerdote. Pedro era muy imprudente, pero vean cómo el Espíritu Santo de Dios en él lo fue cambiando, lo fue restaurando, hasta llegar a escribir esto. Y esto es un reflejo de lo que Dios estaba haciendo en su vida. Dice el versículo 9, pero el que no tiene estas cosas, tiene la vista muy corta, es ciego, habiendo olvidado la purificación de sus antiguos pecados. La Nueva Traducción Viviente dice, pero los que no llegan a desarrollarse de esta forma son cortos de vista, no ven más allá, no han meditado, no han pensado, no han valorado la salvación tan grande que el Señor ha hecho en sus vidas. Tiene la vista muy corta. Ah, sí, ya recibí a Cristo como mi Señor y Salvador. Y ya. Qué padre, ¿no? Pero ¿te imaginas lo que eso representa para tu vida? Que tu vida tan corta, que es como la flor de la hierba o como la neblina que se disipa, ¿a dónde va a ir tu alma? Si tú sigues con esa vista tan corta y no te das cuenta el gran tesoro que Dios ha depositado en ti.
su Espíritu Santo, que va a hacer que cuando venga Cristo Jesús por su iglesia, te transforme en un abrir y cerrar de ojos a su gloria eterna. Amén. Hay cristianos que son así, con vista corta. La Biblia también los llama la cizaña. La cizaña. Hay cizaña en la iglesia. Hay cizaña que aparentan, ¿verdad?, que son espirituales, piadosos. Y estaba viendo aquí la planta, como nuestro Señor Jesucristo maldijo la higuera, porque tenía hambre, camino a Jerusalén. Y la maldijo porque no tenía fruto. Pero estaba hablando espiritualmente de que los israelitas o los fariseos no tenían fruto, tenían una apariencia de piedad, pero fruto espiritual no tenían. Así hay muchos en la iglesia. Versículo 9, Nueva Traducción Viviente, dice: pero los que no llegan a desarrollarse de esta forma son cortos de vista o ciegos, y olvidan que fueron limpiados de sus pecados pasados. Ya te perdonó el Señor. Todo lo que hiciste en tu vida, nada más échale un repaso a ver todo lo que el Señor perdonó por la bendita sangre de Cristo Jesús en la cruz de Calvario. Y aún así, ¿sigues con esa vista corta? Versículo 10 dice: por lo cual, hermanos, tanto más procurad hacer firme vuestra vocación y elección, porque haciendo estas cosas no caeréis jamás. ¿Cuáles cosas? Pues lo que estuvimos escudriñando del versículo 5, 6, 7. Virtud, conocimiento, dominio propio, paciencia, piedad, afecto fraternal, amor. Si hacemos estas cosas, dice Pedro, no caeremos jamás. Promesa de Dios. Versículo 11 dice: porque de esta manera os será otorgada amplia y generosa entrada en el reino eterno de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Ya ven que dice nuestro Señor que angosto es el camino para entrar a la vida eterna, que ancha y espaciosa es la puerta para entrar a la perdición, pero angosto es el camino, angosto es el camino. Pues si nosotros practicamos, hacemos todo lo que está escrito en el versículo 5, 6 y 7, dice Pedro que de esta manera os será otorgada amplia y generosa entrada en el reino eterno de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Por esto, yo no dejaré de recordaros siempre estas cosas. Siempre es ser repetitivo, ser repetitivo. Y de repente podrían decir: ay, el que es pastor siempre repite y repite lo mismo y lo mismo y lo mismo. Pero como también dice Pablo, para mí es seguro decirles las mismas cosas. Porque somos olvidadizos, porque vivimos en esta carne. Y podemos resbalar en cualquier momento. Por eso es seguro estar hablando de lo mismo, seguro estar hablando del pecado, seguro estar hablando de la salvación. Por esto dice Pedro: yo no dejaré de recordaros siempre estas cosas, aunque vosotros las sepáis. Ustedes ya las saben.
Pero es seguro que a cada rato se les esté recordando que debemos de vivir en santidad y en consagración al Señor. Aunque vosotros la sepáis y estéis confirmados en la verdad presente. Pues tengo por justo, en tanto que estoy en este cuerpo, y esto es muy interesante porque la Biblia, Casiodoro de Reina 1569, dice, pues tengo por justo en tanto que estoy en este tabernáculo, así lo escribe la Biblia del Oso, en este tabernáculo, el despertaros con amonestación. ¿Y por qué habla de tabernáculo? Porque este cuerpo que tenemos nosotros es un tabernáculo. Como dice Pablo, si este tabernáculo se deshiciere, tendremos de Dios un edificio, una casa. ¿Qué diferencia hay de una tienda de campaña a una casa? Una diferencia tremenda. Tenemos de Dios una casa eterna en los cielos. Entonces, vivimos en este tabernáculo que es temporal. Se nos va a dar el verdadero, el genuino, el hermoso, el maravilloso, el celestial, nuestro cuerpo glorificado. Pues tengo por justo, en tanto que estoy en este cuerpo, el despertaros con amonestación. Vean lo que escribe en el versículo 14, sabiendo que en breve debo abandonar el cuerpo, como nuestro Señor Jesucristo me ha declarado. Ya le había anticipado nuestro Señor a Pedro que tenía ya que morir, tenía que dejar el cuerpo. También dice, yo procuraré con diligencia que después de mi partida vosotros podáis en todo momento tener memoria de estas cosas. Estaba a punto Pedro de morir, estaba a punto Pedro de entregar el cuerpo. Y en Juan 21 nos dice la palabra cómo iba a ser la forma en que Pedro iba a morir. Vamos a Juan 21, por favor. Juan 21, 18, nuestro Señor Jesucristo, ¿se acuerdan que se le aparece a sus discípulos? A Pedro se le antoja ir a pescar, ¿verdad? Algo que no le dijo, no le mandó el Señor que hiciera. Después de su ascensión, nuestro Señor Jesucristo les dijo a sus apóstoles que se quedaran en Jerusalén porque iban a recibir la promesa del Espíritu Santo. Entonces Pedro se le antojó, ¿verdad?, ir a pescar. Y ahí es cuando le dice nuestro Señor Jesucristo a Pedro que, Pedro, ¿me amas? ¿Me amas más que estos? En esa ocasión es cuando en el versículo 18 le dice nuestro Señor Jesucristo a Pedro, de cierto te digo, cuando eras más joven, te ceñías, o sea, te vestías, e ibas a donde querías, mas cuando ya seas viejo, extenderás tus manos y te ceñirá otro y te llevará a donde no quieras. Aquí está hablando
de la forma como iba a morir Pedro, que iba a extender sus manos y lo iba a ceñir otro y lo va a llevar a un lugar donde él no quería. Pedro sufrió martirio bajo el emperador Nerón entre el 67 y 68 después de Cristo. Y en el versículo 19 dice, esto dijo, dando a entender con qué muerte había de glorificar a Dios. Y dicho esto, añadió, sígueme, sígueme. ¿Y lo siguió Pedro a nuestro Señor Jesucristo? Lo siguió, lo siguió. Sabía que era el Mesías, el Rey de Israel, Rey de Reyes, Señor de Señores. Y así como Pedro siguió a nuestro Señor, nosotros también corramos la carrera con paciencia. Como dice la Escritura, corramos la carrera con paciencia para que podamos nosotros obtener la salvación de nuestras almas. Por eso, de tal manera, así como Pedro habló de el conocimiento, la virtud, la fe, la paciencia, la perseverancia, el dominio propio, vivamos nosotros en ese tenor diariamente pidiéndole a nuestro Señor con todo nuestro corazón que nos ayude día a día a vivir en santidad y en consagración a Él, viviendo para Él y pidiendo al Espíritu Santo por medio de Dios que nos siga restaurando, que siga trabajando en nosotros para que también podamos nosotros obtener, ¿verdad?, nuestro galardón completo y vivir para Dios y vivir para nuestro Señor Jesucristo, nuestro bendito Señor y Salvador. Amén, hermanos. Amén. Levantémonos, por favor. Para nuestro Señor Jesucristo.